El Plan Maestro fue anunciado por el presidente Mauricio Macri como un cambio revolucionario en la educación. Ese es el término que utilizó el propio mandatario. El borrador ya está en manos de los distintos núcleos educativos. Lo analizábamos con el rector Roberto Rovere. Fue debatido incluso en el CIN, en el conjunto de rectores de las universidades de toda la Argentina. Y también ha comenzado a analizarse en los ámbitos legislativos, sociales. Hay distintos parámetros, parecen una cartilla de buenas intenciones que habrá que ver en la letra chica qué es lo que termina definiendo, pero para poder conocer en detalle y analizar, poner en debate la educación en el futuro, estamos junto a Marilú Crave, quien es directora de Políticas Educativas de Córdoba, ex subinspectora de la Cuarta Región, licenciada, docente. Marilú, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Por favor, gracias a usted por la invitación. por participar. Vamos a presentar en tramas, ¿le parece, Marilú? ¿Cómo no? Los detalles de este plan maestro. Por lo menos hemos seleccionado algunos de los ejes para ponerlos en discusión, porque aquí lo que se está debatiendo es la educación que viene. Bueno, algunos de los puntos de este proyecto están aquí plasmados. 1, garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde la sala 3. 2, para el año 2021, lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el nivel 1 en lengua, matemática y ciencias en las evaluaciones Aprender. 3, jornada extendida con 6 horas de educación física en el 100% de las escuelas en el año 2026. Otro de los puntos, lograr en 10 años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria. Generar sistemas de información y evaluación educativas integrales y confiables. Y además crear un nuevo sistema nacional de carrera docente de aquí hasta el 2021. Otro de los puntos es en 2021 lograr que el 100% de los directivos y supervisores en ejercicio hayan realizado una actualización de formación específica en liderazgo educativo. 8, universalizar el acceso a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas a Internet para el año 2021. Además, para ese mismo año, el 70% de las universidades nacionales desarrollarán planes de articulación con escuelas secundarias. Este es un eje clave, el traspaso de los chicos del nivel medio a la universidad. Para el año 2021 también un 70% de la oferta de educación superior articulada, y para el 2026 el 50% de los docentes argentinos deberán ser bilingües en inglés o portugués o del idioma y del pueblo originario correspondiente. Hemos elegido 11 puntos de lo que significa el plan maestro. Es difícil no estar de acuerdo con los títulos. El tema es, todavía no hemos debatido la letra chica, ¿cómo se financia esto? ¿Cómo se logran todos estos objetivos? Indudablemente, ¿no? Que sí. Y uno cuando recorre la historia del sistema educativo, te encontrás con que muchas veces se han hecho intentos de mejora en distintos gobiernos, en distintos periodos, y siempre se marca hacia dónde nosotros queremos ir en educación, y cuando uno lee son buenas intenciones. Es decir, no hay gobierno ni hay Ministerio de Educación que en sus políticas públicas y en sus políticas educativas no fije lineamientos que van a ser lógicamente aceptados por todos. En eso estamos de acuerdo. ¿Quién no va a querer la universalización en la sala de 3? ¿Quién no va a desear que todos los chicos tengan acceso al uso de las nuevas tecnologías? ¿Quién no va a querer que no haya abandono en la escuela media? Hay algunos puntos que uno podría discutir, pero también hay que ver cómo se lleva adelante, cómo se financia, con qué recursos, en qué momento nosotros estamos. Yo creo que esto es por ahí. Aparecen también como algunos manotazos que hacemos frente a una realidad que genuinamente los docentes conocemos. Nosotros sabemos que no estamos bien, y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando genuinamente al interior del sistema que hay resultados que no son buenos. A nosotros no nos sorprende aprender, no nos sorprende lo que pasa con la violencia en la escuela,
no nos sorprenden las cosas que pasan y que parecería que estamos descubriendo hoy algunas cuestiones que nosotros venimos discutiendo hacia el interior del sistema desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no están bien los docentes, Marilu? ¿Cuáles son los principales problemas que afronta un docente en el aula hoy? Concretamente creo que hay a nivel macro un desprestigio muy grande a nivel social que nos afecta fundamentalmente en los vínculos que nosotros tenemos que tejer cotidianamente. Perdón. ¿Ahí está bien? Cotidianamente con nuestros padres, con la comunidad con la cual interactuamos. Últimamente esto ha sido profundizado, ¿no? Es decir, que hay como una crítica permanente hacia la escuela, hacia los docentes que nos sirven, que se tienen que actualizar. Pero paralelamente, frente a este problema, parecería que la educación va a resolver todos los problemas. Nosotros somos un problema, pero además en la educación se apuesta. Nosotros decimos, bueno, con la educación vamos a resolver los problemas de violencia, vamos a resolver los problemas de que los chicos no estén en la calle, de que no tengan hambre, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una tensión entre lo que nosotros parecería que somos y lo que potencialmente nosotros podemos dar a la sociedad. Y eso se dirime también en un desgano, porque es muy triste llegar y que uno se encuentre con que nadie valora el trabajo que efectivamente se hace cotidianamente en la escuela. Y quienes hemos transitado la escuela por años, quienes conocemos el sistema educativo de adentro, sabemos perfectamente que si bien hay grupos minoritarios que tienen ausentismo, que faltan, que no... sabemos del potencial. Yo siempre digo, hagamos el ejercicio, solo este ejercicio. Vos pensás mañana a la mañana, ¿sí? 8 de la mañana. ¿Cuántas escuelas se abren en Río Cuarto? ¿Cuántos chicos van a las escuelas? ¿Cuántos padres llevan porque los padres obstinadamente llevan los chicos a la escuela? Una escuela que está tan vapuleada y tan criticada, los padres lo ven como una opción y llevan sus hijos a la escuela, ¿sí? En todas las clases sociales, los padres eligen todavía llevar los chicos a la escuela. Y aún así parecería que la sociedad no comprende todo lo que la escuela potencialmente puede dar, ¿sí? Marilu, creo que ese es un punto, el desgaste, ¿no? Y por otro lado, indudablemente pasa también por una cuestión salarial, por condiciones de trabajo. No todos los docentes están trabajando en las mismas condiciones, ¿sí? Yo creo que hay que hacer también... ¿Ahí? Perfecto. Creo que también tenemos que hacer el ejercicio de pensar que nuestro sistema educativo es muy amplio, es uno de los más grandes de América Latina y que tiene una diversidad que se debe comprender en toda su magnitud. Entonces, todo esto nosotros lo podemos plantear, pero no es lo mismo trabajar en una escuela de la Isla Maciel en Buenos Aires que trabajar en Santa Cruz o trabajar en La Quiaca o trabajar en General Dehesa. No es lo mismo una escuela en el norte de Córdoba, una escuela rural en el norte de Córdoba, que una escuela rural en Adela María. En una misma ciudad no será lo mismo trabajar en el centro que en la periferia. Nada tampoco, que ver. ¿no? ¿Sí? Entonces hay que comprenderlo en su magnitud. ¿Está solo en la contención, en la realidad del alumno, o también está ligada en cómo dictar el material educativo, cómo complementar eso que se dicta en las aulas con lo que sucede realmente en la sociedad? Digo, ¿es una diferencia estrictamente social o también de calidad académica? Bueno, los brasileros suelen decir que las escuelas son de diferente calidad. Y hay escuelas para ricos y para pobres, y las escuelas de menor calidad son las de los pobres, porque precisamente van los pobres, ¿no? Es decir, que hay como un desgano, cosa que yo no acuerdo, porque hay muchísimos docentes y muchísimas escuelas que trabajan en zonas a donde los chicos tienen un alto nivel de vulnerabilidad social, económico, cultural, y sin embargo apuestan todos los días a un trabajo de muchísima responsabilidad que debe ser valorado por la sociedad, debe ser valorado por la sociedad. Lógicamente,
que frente a un niño, como vos decís, de una escuela de centro, hay diferencias. Cuando hoy parece que caemos en la escuela pública, yo diría que, claro, analicemos también la diferencia que hay entre una escuela de gestión pública y una escuela de gestión privada. Yo, siendo funcionaria, siempre bregué porque eso no existiera. Tuve grandes discusiones a nivel nacional cuando no permitía que se hiciera capacitación, por ejemplo, a docentes de gestión privada, porque para mí los docentes somos todos iguales. Además, Marilu, salvo excepciones de algunos grandes centros urbanos, en general no existe la escuela privada puramente o la escuela... existe la escuela privada de gestión pública, hay una mezcla allí, porque además son subsidiadas las escuelas privadas claro, por el Estado. Y en el interior federal, la mayoría son escuelas públicas. Todos nos hemos educado en la escuela pública y estamos felices de haber formado parte de esa escuela. Yo te aseguro que hay escuelas privadas a las que necesariamente hay que asistir porque no tienen medios. Claro. ¿Sí? Son escuelas confesionales muchas veces que brindan a sus comunidades un aporte muy interesante. Pero volviendo a este tema, indudablemente que frente a escuelas, a una escuela A y a una escuela B, una escuela de gestión privada recibe aporte, la escuela pública no. La escuela privada, además del aporte, tiene cuota, entonces eso le permite tener una serie de recursos que la escuela pública no. La escuela pública está sujeta a la cooperadora. Muchas veces se cuestiona el tema de que se cobre la cooperadora en una escuela pública. Pero a mí me parece que hay buenas escuelas de gestión pública y buenas escuelas de gestión privada. Malas escuelas de gestión privada y malas escuelas de gestión pública. ¿Sí? Marilu, quería consultarle si usted cree que el hecho de que se haya dado a conocer el resultado de las evaluaciones Aprender y que a pocos días después se den a conocer los primeros lineamientos de este plan maestro, puede tener alguna intencionalidad política, sobre todo si se piensa en que por aquel entonces estábamos en pleno conflicto docente y que a esta altura hay provincias que todavía no cerraron, ¿no? Sí. La intencionalidad política siempre está. Esto de que ojalá no sea, o uno lo plantee como una utopía, ¿no? Que la educación esté siempre desvinculada del factor político. Y eso lo está, lamentablemente lo está. Muchas veces uno cuanto más arriba va, más ve ese vínculo que existe entre la política y la educación. Política entendida como, bueno, vamos a intervenir para ver qué beneficios podemos sacar de esto, ¿no? Que no es la buena política. Siempre está teñido y atravesado. Cuando dice el paro es político, y sí. Toda decisión es política. Toda decisión es política. Y esto probablemente también lo sea, más allá de que la dinámica del propio Ministerio de Educación a nivel nacional plantee la necesidad de hacer un plan de proyección a mediano, corto y largo plazo para poder desarrollar su política pública. Hay una palabra que no la vimos así en el resumen, probablemente esté en el proyecto, pero que está ligada con la inclusión. Si todos imaginamos que la educación es la solución de todos nuestros males, la inclusión es fundamental, no puede quedar nadie afuera. Digo por el concepto de la meritocracia, por el concepto de que algunos pueden apostar a determinada calidad educativa y otros no, a los que algunos quieren poner en debate, que es la educación pública. Hay sectores que todavía creen que se puede apostar, por ejemplo, en las universidades, a que el que pueda pague. Entonces se comienzan a instalar conceptos que van deteriorando algo que forma parte de la matriz misma de la Argentina, la educación pública, que es la que genera la igualdad, ¿no? Nuestra identidad. Y fue la causante de que tantos tuvieran acceso social, nuestros padres, nuestros abuelos. Blanco, Marilu, sí, que los igualaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso estuvo muy bien en su momento y ahora estamos en otro contexto social, político y cultural y tenemos que ver qué hacemos con la escuela hoy. Más allá de todas estas buenas intenciones, hay cuestiones que no se resuelven solo con la letra de una ley o con un plan. Se necesitan indudablemente un trabajo mucho más claro dentro de los ministerios. Las jurisdicciones tienen que apostar a trabajar en una línea que sea común. Las reuniones en el Consejo Federal de Educación muchas veces aprueban
estos planteos, pero después cuando van a las jurisdicciones cuesta bajarlos a la realidad de la escuela. Y a mí me parece que eso es fundamental, el trabajo que se tiene que realizar en la escuela. ¿Me querés preguntar? No, le quería decir, licenciada, seguramente vamos a aguardar de que esa letra chica que es fundamental, que se conozca, que avance este debate del plan maestro, que conozcamos más en detalle hacia dónde va esa educación que se planifica hasta el 2021 y que necesitamos ya, con todas las dificultades que tiene hoy, comenzamos a reflexionar profundamente, así que seguramente la vamos a volver a convocar. ¿Cómo no? La verdad que ha sido un verdadero placer. No, igual para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes.